Reporte de investigación y el registro de marcas, realizado por Calderón Martínez Enrique, Campos Castañeda Eder Rogelio, Figueroa Paredes Andrea Elizabeth, García Marín María Isabel, González Palacios Carlos Alberto. En este reporte de investigación damos como introducción el proceso de registro de marcas, haciendo hincapié a los conceptos de la propiedad intelectual, la globalización y el mercado. Veremos cómo crear un producto digno y competente que pueda enfrentar cualquier amenaza de nuestra vida cotidiana. Encontramos que en la propiedad intelectual se divide en dos factores, la propiedad industrial y los derechos de autor. En la propiedad industrial explica desde las patentes de invención, las marcas y los diseños industriales. Esto lo marca con 4 grupos. En número 1, los patentes y certificados de inversión. En el grupo número 2 son las marcas, nombres, avisos comerciales y las denominaciones de origen. En su penúltimo grupo están anuncios con denominación de origen. Y para finalizar, en el cuarto grupo, y no menos importante, están los conocimientos técnicos y las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión. En el segundo factor encontramos los de derechos de autor. Esto abarca desde los derechos morales y derechos patrimoniales, tales como obras literarias, la música y los diseños arquitectónicos. Siguiendo en el tema, nos encontramos con el marco legal y fiscal de los organismos locales, nacionales e internacionales de apoyo a la propiedad intelectual. En la normatividad internacional explica que son una forma de salvar las barreras técnicas para el comercio internacional, derivadas de las diferentes normas y reglamentos desarrolladas por cada nación. Todo esto conformado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, creada el 10 de diciembre de 1948, decretando que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a que todos somos iguales ante la ley. Seguimos con el mismo camino con el Convenio de París, de año 1883, aplicable a la propiedad industrial, que tiene como fin la represión de la competencia desleal. Yéndonos por el mismo camino, encontramos el Convenio de Berna, el cual habla de la protección de obras literarias y artísticas. Dentro de la misma normatividad están los acuerdos de aspecto de derecho de propiedad intelectual. Aquí seguimos el Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido como PCT, el cual es un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países. Y para finalizar esta normatividad están las normas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En la normatividad nacional incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, establecida para regir jurídicamente el país, y la Ley de Propiedad Industrial, que aquí en México es un organismo público descentralizado con personal jurídico y patrimonio propio, mejor llamado como INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Signos distintivos y diseños industriales empresariales. Los signos distintivos son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento entre ellos. Así que encontramos la marca. La marca es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y diferencia de los de la competencia. Prosiguiendo los signos distintivos, damos el aviso comercial. Es una frase, enunciado o expresión que tiene por objetivo anunciar, dar a conocer o hacer saber al público consumidor. Aquí menciona el nombre comercial, el cual es el signo que identifica a una empresa y su actividad, y la diferencia en el tráfico mercantil de las que desarrollan las actividades idénticas o similares. En la denominación de origen es una indicación geográfica utilizada en un producto que tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. La indicación geográfica generalmente corresponde en el nombre del lugar de origen de los productos. Y por último, las indicaciones geográficas protegen productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico. En el caso de las indicaciones geográficas,
Deben presentar además factores naturales y humanos que inciden a la caracterización del producto. Llegamos a los diseños industriales. Un registro de diseño industrial es un derecho exclusivo de explotación concedido por el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la persona que realiza un diseño industrial y o titular de este, es decir, el inventor, diseñador o titular del mismo. Recordemos que a partir de la reforma del presente año, el registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de 5 años. Los diseños industriales pueden ser dibujos industriales, que son toda la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial y que le den un aspecto peculiar y propio. Y del otro lado tenemos los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no aplique efectos técnicos. Aplicación del proceso de registro de marcas y patentes. Proceso de registro de marcas. En la parte presencial, ya identificada la patente, debe proceder con su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y una vez examinada la solicitud, se confiará una patente sobre el invento en cuestión por un plazo de 20 años. El procedimiento para registrar una patente en México consta de los siguientes pasos: la presentación de la solicitud de registro de patente ante el INPI y pago de la tasa de mantenimiento de la primera anualidad, publicación de la solicitud de registro de patente en México, examen de fondo a la patente en México, obtención en el título de patente en México y pagos de las tasas de mantenimiento de derecho. Como ya mencionado, el registro presencial es el llenado de la solicitud, una adscripción de anexos, la realización del pago, recepción de solicitudes y promociones en oficinas, presentación de solicitud y anexo, eso se guarda el acuse, y esperar respuesta a la solicitud. En la parte de hacerlo en línea es la obtención de certificado como persona física, registro de usuario y contraseña, captura de solicitud de protección, adjunción de anexos PDF y realización de pago por vía electrónica o ventanilla bancaria. Por último, esperamos solo la respuesta a la solicitud. En los documentos anexos necesarios para el registro de marca, encontramos la hoja adicional complementaria al punto. Son los datos generales de las personas, comprobante de pago, el documento que acredita la personalidad del mandatario, carta de solicitud de representación, constancia de inscripción en el registro general de poderes del INPI, reglas de uso solo si el distintivo se presenta por más de un solicitante, hoja adicional complementaria al punto de productos o servicios en caso de marca o aviso comercial, una hoja adicional que es complementar al punto de leyendas o figuras reservables, la traducción de los documentos presentados en el idioma, la legalización o apastilla de los documentos anexos, y como ejemplos tenemos la carta de consentimiento o documentos que acrediten la adquisición de un carácter distintivo derivado del uso en el comercio. En el proceso de registro de patentes, al igual que con el registro de marcas, existen diversas formas de realizar el trámite de registro de patentes a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sus documentos requeridos es la solicitud de protección de signos distintivos Serie A, que son las de marcas colectivas, marcas de certificación, aviso comercial o nombre comercial, o la solicitud de protección de signos distintivos, que ya es la marca holográfica, marca sonora, marca olfativa, imagen comercial o la combinación de los anteriores, la hoja adicional de complementar el punto de datos generales de las personas y los documentos que acreditan la personalidad del mandatario. Este documento puede presentarse en copia certificada y en su original. El costo para los registros de patentes varía según el tipo de solicitud, patente, modelo o diseño industrial. En los tipos de solicitud de patente incluyen 3 tipos: solicitud de patente normal o PCT, solicitud de modelo de utilidad normal o PCT y por último solicitud de diseño industrial de modelo de dibujo. Al hacer cada solicitud
va implicado la solicitud internacional de registro de modelo de utilidad, ya que reduce los costos de presentación, facilita y simplifica el trámite y protección de su registro en los diversos estados contratantes del PCT. Los documentos más sobresalientes de estos modelos son la declaración de las divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad en su caso, y la certificación de pequeña o microempresa, ya sea el caso. En el proceso de concesión de patente existen 8 elementos. Como número 1 está la presentación de solicitud. En la presentación de solicitud de la patente se debe realizar en los lugares y con los requisitos que ya hemos visto anteriormente. Es imprescindible que la solicitud tenga el contenido mínimo exigido y que se paguen las tasas, en caso contrario se declara la solicitud denegada. En número 2 encontramos el examen de forma. Esto se refiere a que se examinan los requisitos formales de la solicitud y se realiza un examen preliminar en el que se analizan la patentabilidad, excepto novedad y actividad inventiva, falta de novedad manifiesta y notoria, y por último la unidad de invención. En su tercer índice es la petición del informe sobre el estado de la técnica. Solo es la solicitud que no contiene defectos o una vez se han subastado en estos, en su caso la OEPM, que comunica al solicitante mediante la notificación de continuación de procedimiento que debe pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica. En cuarto lugar encontramos el examen de claridad de la descripción. Eso se refiere a que si no se considera clara la descripción de la patente, se produce una suspensión del procedimiento y se abre un plazo de 2 meses para presentar alegaciones. Una vez transcurrido este plazo, se dicta la resolución que permite la continuación del procedimiento o deniega la solicitud de la patente. En quinto, la publicación de la solicitud y de informe sobre el estado de la técnica. Esto es que a los 18 meses de la presentación de la solicitud de la patente y una vez superado el examen técnico, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial una mención sobre la misma. En sexto, las observaciones de terceros. La reanudación del procedimiento general de la concesión por la OEPM publicará la mención del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial que se reanuda el procedimiento con la publicación antes referida. Se abre un plazo de 2 meses para que los terceros puedan presentar observaciones al informe del estado de la técnica. En esto se deben ser debidamente razonadas y documentadas. En séptimo lugar es la concesión de la patente y publicación de la misma, con independencia del contenido del informe sobre el estado de técnica y de la observación de terceros. Debe conocer la patente y la concesión se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y se edita un folleto de patente de su venta al público. Por último, son los pagos de las tasas. Una vez publicada la concesión del titular de la misma debe pagar las tasas de la expedición del título y por la anualidad correspondiente en el plazo de un mes de la publicación de la concesión. Si no se abona en ese plazo, hay hasta 6 meses para pagar un recargo que llega a alcanzar hasta el 50% de la deuda. Si no se pagan las tasas de plazo máximo de 6 meses, se produce la pérdida de la patente. Como todo buen proceso, llegamos a los documentos anexos necesarios para el registro de la patente, el modelo de utilidad o diseño industrial. Esto nos dice que tenemos que tener en cuenta que necesitamos una copia de identificación oficial, la carta del secreto industrial, carta de solicitud de representación, carta poder de registro para registro PI, comprobante de pago de tarifa, la carta de solicitud de descuento del 50% por ser una institución académica, la descripción, el resumen de la invención, el dibujo técnico en caso de ser necesario para la comprensión de la invención y por último, en caso de que la invención lo amerite, un listado de secuencias o constancia de depósito de material biológico. Ya dentro de los convenios necesarios para el registro de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial, se conforma por 6 convenios. El convenio de confidencialidad, el convenio de colaboración. Para los siguientes 2 convenios ya debe estar la patente de trámite. Este es el convenio de transferencia y el convenio de licenciamiento. Para las plantillas, spin-off, y entender mejor el término, se refiere a un proyecto nacido como extensión de otro anterior, o más aún de una empresa nacida a partir de otra, mediante la separación de una división. Esto quiere decir que la empresa para convertirse en una empresa por sí misma. Y en último, la cesión de derechos de investigadores. Introducción al registro de marca. A continuación, se mostrará un ejemplo del registro de marca y logo usando el servicio desarrollado propiamente.
siendo a través de la empresa ASME, que desempeña una actividad terciaria, del giro comercial o de servicios y de la clase 39 según la clasificación de NISA. El procedimiento a desarrollar es el siguiente. Primero debe hacerse uso del canal MarcaNet para realizar una búsqueda tanto escrita como fonética para conocer si ya existe una marca registrada bajo el mismo nombre o con un sonido similar que pueda provocar confusión. La consulta es gratis y en el portal del servicio, salvo que quiera hacerse una búsqueda de logotipo, la cual sí tiene un costo cercano a los 119 pesos y es directamente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Aquí se muestra la primera parte del formato de solicitud de protección de signos distintivos. En este primer recuadro únicamente se llena el espacio de fecha de solicitud del trámite. No se usa la fecha del llenado, sino la fecha del día en que se planea entregar los documentos y presentar la solicitud del trámite de registro de signos distintivos, sea a través del sitio web, correo electrónico o de forma presencial en las oficinas del instituto o de las subdelegaciones de la Secretaría de Economía. A continuación, los datos se llenarán según quien se desea que haga el registro, si una persona física o moral, y será el llenado de los datos según quien sea el solicitante. En caso de que el registro lo lleve a cabo más de una persona física, se deberá anexar una hoja con los mismos datos presentados en esta parte de los demás solicitantes. Posteriormente, será el llenado de los datos de domicilio de la persona moral o física anteriormente registrada. De nuevo, en caso de más de una persona física, se anexarán las hojas necesarias para complementar los datos de los demás solicitantes. En este momento se llenarán datos de ubicación para recibir notificaciones del instituto. Puede ser el mismo domicilio de registro de la persona moral, pero en caso de que el solicitante haya sido una persona física o más, no será la misma, sino de la sede de operaciones del negocio, o donde más se pueda encontrar a esta persona. Aquí inicia el llenado de los datos del registro deseado. Primero se selecciona el tipo de registro que se hará, si es nombre, aviso, marca y de qué tipo. En la solicitud tipo B, este es el único apartado que cambia, pues aquí se usa el registro de marcas olfativas, holográficas o auditivas. Posteriormente se da la fecha del primer uso de la marca en el país, que haya sido expedida en un documento oficial como acta constitutiva o en correspondencia. Existe también una opción en caso de que aún no haya sido utilizada. Finalmente, se llena según la clasificación del sistema de NISA y se llena cuál es la actividad y giro de la organización de la marca. Para conocer el número de clase de la clasificación del sistema de NISA, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual mantiene en su sitio web al alcance siempre versiones actualizadas de este documento para conocer la clase según el producto o servicio. En denominación se hace mención del nombre comercial y marca que desea registrarse. En elementos sobre los cuales no se necesita protección, se menciona los caracteres en el logo, nombre o aviso que no desean incluirse en el registro. La transliteración considera el registro de caracteres no encontrados en el alfabeto latino. La traducción considera la traducción del idioma de origen al español en caso de ser necesaria en el registro de una marca de origen extranjero. En representación del signo, se integra el logo que desea protegerse. En el cuadro de la izquierda, se vuelve a llenar con los datos del establecimiento donde se llevarán a cabo las operaciones relacionadas con el producto o servicio de la marca. En el cuadro de la derecha, se hace el llenado de datos solicitados si el registro fue presentado en el extranjero. Finalmente, se autoriza el proceso por parte del solicitante o del representante de la persona moral a través de su nombre y firma. Con los documentos en orden, se asiste a las oficinas correspondientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, siendo las oficinas centrales en la Ciudad de México, o en las oficinas regionales del Instituto a lo largo de la República Mexicana, con sede en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yucatán, o en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía a lo largo del país. Si el trámite es en línea, se accede a través del portal de Gobernación en el apartado del Instituto Mexicano
de la propiedad intelectual. En caso de el registro satisfactorio, el instituto otorgará una constancia que acredite la existencia del nombre, leyenda y o marca comerciales. Se debe notificar al instituto del seguimiento del uso de los elementos registrados cada 3 años a partir de la fecha del registro, que se otorgó, no del inicio del trámite, y al cabo de los 10 años debe renovarse. Al paso de los 10 años, a partir de que el instituto otorga el registro, se debe actualizar el registro de los elementos solicitados. Para ello debe mantenerse el acuse de registro otorgado, una solicitud de renovación de signos, la cual es distinta a la primera solicitud llenada, y un comprobante de pago, cuya cantidad varía según el elemento que se desee renovar. Se concluye que el registro de signos distintivos es un importante paso hacia la formalidad de la innovación y procura que se mantenga un buen uso de la marca y el crecimiento de la identidad de la organización, ya que adquiere reconocimiento y gana cierta popularidad con los consumidores, pues complementa el producto o servicio y hace fácil su identificación, además de que genera riqueza de información interna en la organización a niveles comerciales, jurídicos y técnicos de operaciones dentro de la misma.